Bien, esta clase propiamente es de predicación, es la clase. Estamos viendo predicación expositiva. Básicamente, para hacer un resumen para el hermano, ya quedarían pendientes otras partes, pero también para recapitular lo que hemos visto hasta este momento. Cuando hacemos una predicación, usualmente lo que hacen en muchos lugares es agarran la Biblia, se preguntan, bueno, llegan a la Biblia con la idea de qué puedo yo predicar de este texto. E inmediatamente hacen una predicación. Hemos estado notando que esa forma de llegar a la Biblia para predicar no es la correcta, porque al final de cuentas es o la imaginación o el sentir o el corazón del predicador el que impone al texto de la Biblia lo que se va a predicar. Y generalmente producen predicaciones muy descentradas de lo que es la palabra de Dios. Entonces lo que hacemos nosotros es ver el texto. Primero preguntamos qué es lo que Dios quiso decirle a la gente que escuchó por primera vez el texto. ¿Qué es lo primero que quiso decir? Y ahí está el sentido del texto. Entonces, ya sea qué le quiso decir Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés, a través de Génesis, o a través, o Dios a través de los evangelistas, es lo primero que hacemos. Después hacemos una meditación pensando en cómo se enlaza eso que leímos con el Evangelio de Cristo. Cómo eso que estamos viendo se enlaza para que no terminemos haciendo una predicación de puros datos de la palabra de Dios o una predicación moral, donde nada más les predicamos de cómo deben de ser, qué es lo que tienen que hacer. No, lo tratamos de enlazar al Evangelio de Cristo y ya enseguida hacemos la aplicación a las personas. Entonces es un camino más largo, pero más seguro. Entonces, hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo y viene con la pregunta, ¿qué es predicar? ¿Qué es predicar? El día de hoy, bienvenido hermano Salomón. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. ¿Hay alguna diferencia entre impartir una clase de escuela dominical, una cátedra en seminario y predicar desde el púlpito? Sí, claro. Hay diferencia, ¿verdad? No es lo mismo dar una clase de escuela dominical, aunque si les llegase a tocar allá arriba en el auditorio, parece que pues no tenemos pizarrón, no tenemos plumón, pero estamos al frente en un púlpito y tenemos que se tiene que notar la diferencia entre el que está predicando y el que está dando la escuela dominical. Hay una enorme diferencia también entre impartir una cátedra en un instituto y predicar desde el púlpito. Hacer la separación entre una charla de contenido bíblico, una cátedra y una predicación es esencial para la iglesia. Es decir, debemos para la iglesia y para una predicación, para una congregación, es importante que la gente note la diferencia entre lo que es una charla, entre lo que es una clase y entre lo que es una predicación. Debe de notarse esa diferencia. No debe de parecer ni charla ni clase. Estamos viendo ahora, por ejemplo, para hermano Salomón, Carlos, que ya presentan bosquejos ahí al frente, para Miguel cuando nos llegue a ver, para Jonatán y hermano Enrique, debe de haber una gran distinción a la hora de hablar. Por ejemplo, ahorita que estoy hablando, pues parece una charla, porque es una clase. Pero si conservo ese estilo a la hora de predicar, no se va a notar esa diferencia. Luego hay veces que ustedes mismos, si son autocríticos, van a notar que algunas veces o algunos de ustedes, cuando pasan al frente,
suena a charla. O sea, el volumen es bajo, platican, como que están platicando, como que están dando una clase. Entonces uno tiene que empezar a aprender a notar la diferencia. Necesitamos entender cuál es esa diferencia sin destruir lo que es la esencia de la predicación. Es decir, de tal manera que en algún momento vamos a notar que nuestra forma de predicar natural parece charla. Entonces, al final de cuentas, esa es nuestra forma natural. Entonces, el medio sí afecta el mensaje. Cómo lo presentamos ahí al frente en el púlpito sí afecta el mensaje. El medio escogido para comunicar un mensaje afecta su contenido. Dice alguien por ahí, la manera en que nosotros escogemos cómo presentar un mensaje afecta el contenido. Pensemos, por ejemplo, en los discursos de los políticos. Hay personas que hablan, hola, ¿cómo estás? Mañana vamos a... Y luego vamos a... Si eso lo tratan de... Si eso no puede ser un discurso político. Parece una charla, ni siquiera, algunos han dicho, es que esa persona que habla así es como un predicador. No, ni siquiera se parece a un predicador. No suena a predicador. Si han visto algún video de Adolfo Hitler, empieza y como que le da una tonalidad fuerte. Está diciendo algo y está diciéndolo a gritos. Van a oír, por ejemplo, por ejemplo, hay predicadores que gritan. No sé si los han oído. Sí. Que empiezan. Les han enseñado que predicar es hablar fuerte. Y confunden gritar con hablar fuerte. No, hay que aprender a hablar fuerte sin gritar. ¿Cuál es el mayor peligro para uno mismo de predicar gritando todo el tiempo? Hay un peligro muy importante, que de hecho el predicador, uno de nuestros misioneros lo practica y ya padeció las consecuencias. ¿Problemas en la garganta? Se dañó la garganta. Se dañan las gargantas. El hermano que estuvo incapacitado un tiempo para predicar porque se dañó la garganta. Ese es el medio, ese es la consecuencia más importante. Para el público, nosotros pensamos que hablar fuerte significa que estamos hablando con poder, pero una de dos, o aturde o aburre. ¿Por qué? Porque hablar fuerte pero todo el tiempo es igual de monótono que hablar bajito pero todo el tiempo. Entonces hay que aprender a veces hablar fuerte, a veces hablar despacio, a veces hay que modular la voz. Pero bueno, la forma de comunicar un mensaje va a ser muy importante. Para ustedes, hermanos que ya predican, la forma en que lo van a hacer va a ser extremadamente importante en el impacto en que van a tener en las personas. La proclamación oral sigue siendo el medio por excelencia usado por Dios para salvar almas y fortalecer creyentes. No es un medio tecnológico. Nosotros pensamos, bueno, como en la antigüedad no había Biblias a la mano, la única forma de escuchar Biblia y aprender Biblia era por las predicaciones. En realidad, no. En realidad, ese modo que Dios, el modo predicación, es el modo que Dios ha designado para la edificación. En realidad, la predicación sí es importante. Es importante leer en casa, pero el medio que usa Dios constantemente para salvación y para edificación de almas, usa la predicación de la palabra de Dios. Entonces, de miles de convertidos, muy pocos van a expresar que lo hicieron leyendo un libro o leyendo un tratado. Inclusive en nuestra iglesia, si hiciéramos una encuesta de cómo conocieron el evangelio, muy poquitos van a decir lo conocí por un folleto, porque encontré un folleto y lo leí. Muy poquitos. Muy poquitos van a decir que fue porque leyeron la Biblia. La mayoría van a decir porque alguien llegó y me predicó, o porque alguien me invitó a una iglesia y en la iglesia oí una predicación. De esos pocos que van a expresar
que leyeron un libro, leyeron un folleto, la mayoría va a expresar que alguna vez oyeron el evangelio. Alguna vez lo oyeron, no tomaron una decisión y después encontraron un folleto y lo leyeron y se convirtieron. Pero casi la mayoría, muy poquitos van a decir que fue exclusivamente por lectura. Es por el oír que perdimos el paraíso. La serpiente habló y Adán y Eva cayeron. Es por el oír el evangelio que podemos volver a él. Entonces vamos a leer 2 Corintios capítulo 2, versículo 17 y 20. 2 Corintios 2, 17 y 20. Carlos. Pues no somos como muchos que me entran falsificando la palabra de Dios. ¿Sí es ese? 2, 17. Sí, ¿no? Segunda de Corintios 2, 17. Nada más es un versículo, ¿está bien? Del 17 al 20, ¿no? Ajá, pero Sí, segunda de 17 Corintios 2, nada más tiene 17. ¿O estoy mal yo? No, está bien. Entonces, ¿nada más ese? Sí. Ah, ok. Pues no somos muchos, como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Muy bien, entonces pensemos por un lado, cuando hablamos acerca de predicar el evangelio, Pablo pone aquí como ejemplo que él no era como muchos que medraban falsificando la palabra de Dios, sino lo hacían con sinceridad. Estaba en su mente dos cosas que nos van a ayudar a la hora de presentar el evangelio, a la hora de hacer una predicación, a la hora de presentarla en público. Pablo tenía la conciencia que hablaba de parte de quién. De Dios. Hablaba de parte de Dios. Y además de hablar de parte de Dios, ¿quién era su audiencia principal? Los gentiles. Dice, Ah, sino con sinceridad como de parte de Dios y Delante de Dios. delante de Dios. ¿Quién era su audiencia principal? Dios. Pensamos en este hecho que es fundamental a la hora de predicar. Predicamos en el nombre de Dios. Eso es algo así como que siempre nos debe de llenar tanto de honor como también de miedo. No podemos llegar al púlpito o llegar ante una persona o llegar ante un estudio bíblico simple y sencillamente tratando de imaginarnos lo que Dios dice. No, como vamos en el nombre de Dios, tenemos que cuidar nuestras palabras. Vamos a pensar que el hermano Salomón me da un mensaje que yo tengo que decir. En la antigüedad, el mensaje tenía que ser repetido de manera Verbal. verbal e íntegra. Mm. No le podía agregar, no le podía quitar. Digamos, el rey de algún país ya le da a Carlos un mensaje, él tenía que entregarlo tal y como era, porque era de parte de el rey. Por eso la invitación en este curso que hemos estado yendo hasta este momento de cuidar lo que predicamos. No podemos predicar lo que se me ocurre que dice la Biblia. Tenemos que predicar lo que dice la Biblia porque lo hacemos de parte de Dios. Luego están los predicadores que hemos estado poniendo de ejemplos, que predican, agarran la Biblia, agarran un versículo y lo usan como trampolín para predicar sus ideas. Y encima preguntan, ¿amén?
Y encima de eso, si alguien no responde a su mensaje, se enojan y los acusan de pecadores. Cuando en realidad no están predicando la Biblia. La usan como pretexto para sus ideas. Entonces, predicar fielmente es una responsabilidad porque lo hacemos de parte de Dios, como si Dios hablase por nosotros. Eso es lo que queremos que haga. Entonces, dejamos de existir nosotros para que se dé la palabra de Dios. Y luego dice, delante de Dios. Este es el otro punto específico. Delante de Dios. Dios nos está escuchando. Pensemos, lo puse como ejemplo el miércoles, no sé si se dieron cuenta del ejemplo que puse de, imagínense que ustedes dicen algo, ustedes dicen una frase muy buena y la dicen en un contexto, están hablando de algo y sale su frase. Y de repente otra persona que los escuchó, platica con otras personas y saca su frase. La frase que ustedes usaron, muy buena en el contexto de la plática que estaban agarrando, la saca y la usa en otro contexto diferente. Y la usa inclusive en ese otro contexto, esa otra frase adquiere otro significado distinto al que ustedes estaban diciendo y hasta termina convirtiéndose en algo completamente diferente a lo que ustedes dijeron. Y ustedes están escuchando a esa persona. Luego les va a pasar que, y sí ya me ha pasado alguna vez, como el hermano Eder dijo, o lo dijo en la mañana, o lo dijo tal día, y ya me quedo así como que a ver qué dije. Y sí me ha pasado que algunas veces dicen algo que en realidad en el contexto que ustedes lo están diciendo, no dije eso. O sea, no significa exactamente lo mismo. O que lo entendieron diferente, a lo mejor me parafrasean, o a lo mejor me entendieron, no me di a entender. Ahí sí somos humanos, yo no me di a entender, ustedes me entendieron mal, y lo dicen en el púlpito como lo entendieron. ¿Cómo lo entendieron? Bueno, eso es lo que los predicadores que no predican expositivamente hacen con la palabra de Dios. Dios dio el mensaje y uno o agarra el texto y lo saca de su contexto y lo dice de otra forma, o a la hora de leerlo, como lo leyeron mal, lo leen de otra forma diferente, lo malentienden y lo predican. El único problema es que no nos vamos a dar cuenta de lo que hicimos hasta que estemos ante Dios. Y ahí Dios nos va a llamar a cuentas y va a decir, a ver, yo no lo dije así. Yo no quise dar a entender eso. Estaba claro en el contexto, eso era lo que quise decir. Me malentendiste. Y muchos predicadores bautistas independientes van a tener muchos dolores de cabeza cuando estén en el cielo. El predicador que agarró un versículo para hablar de una chancla rota, el otro predicador que agarró la sopa de mamá como base para una predicación, y se va a hacer un relajo allá en el cielo de que nos va a llamar a muchos a cuentas por eso. Entonces, es importante que reconozcamos esto. Hablamos de parte de Dios y lo hacemos delante de Dios. Eso nos lleva a la enorme responsabilidad de leer bien, de estudiar bien nuestro pasaje, de aplicarlo bien, porque no nada más es pararse a predicar. Lo hacemos realmente en el nombre de Dios y Dios es nuestro testigo. Entonces, Hechos capítulo 18, versículo 4. Hechos capítulo 18, versículo 4. ¿Me toca? Sí, hermano. Sí. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Muy bien. ¿Qué hace Pablo en este pasaje? Persuadía, insistía una y otra vez. Sí, debatía, hablaba, todo eso lo hacía no por escrito.
¿Cómo lo hacía? De manera oral. De manera oral. Discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Se paraba al frente y empezaba a disertar acerca de la palabra de Dios con el fin de convencer, de persuadir a las personas. La predicación, como les digo, no surgió por cuestiones tecnológicas, sino porque es el medio más apropiado para comunicar el mensaje que llevamos. De hecho, por ejemplo, nada más para citar, si una clase es difícil tomarla por escrito, imagínense que yo les dijera, aquí hay un libro, léanlo y les voy a hacer un examen después acerca de predicación expositiva. ¿Qué va a suceder? Les doy un libro y léanlo. O no lo vamos a leer, o a veces no le vamos a entender, o a veces nos va a dar flojera y la clase va a terminar mal. Eso siempre va a suceder. En una predicación es similar. No es lo mismo, y lo he visto, por ejemplo, tengo ahí en mi oficina 4 libros de sermones. Es decir, en el siglo XIX, los predicadores escribían sus sermones, así como las notas de algunos de ustedes, pero más densas. Porque eran realmente libros completos, formaban libros completos y las leían. Y sé que esos predicadores en su tiempo fueron muy famosos, predicaron excelentes, pero cuando uno lee sus libros, uno se llena de letritas, entiende punto 1, punto 2, punto 3, pero no entiende la emoción, no entiende la fuerza de la voz. Eso le falta. Está bien el libro y son bonitos libros, pero falta la voz. La predicación así es. La predicación es el mejor medio porque expresamos la verdad y lo hacemos de una manera, le damos emoción. Vamos a estar viendo más adelante que se le da emoción, se le da fuerza, se le da el carácter de cada uno de nosotros. Somos mensajeros del Dios Altísimo, no somos negociadores. La gente debe de saber que no está en posición de negociar. Debe rendirse a Dios. Cuando presentamos, por ejemplo, el Evangelio, no estamos tratando de venderles un producto. Mire, si usted recibe a Cristo, usted va a tener esto, usted va a tener aquello. No estamos vendiendo un producto. Estamos dando un mensaje. Lo mismo en el púlpito. No estamos tratando de venderles algo a la congregación. Estamos presentándoles un mensaje que tiene solamente 2 opciones. O lo aceptan o lo rechazan. Y tenemos que ir con esa conciencia. Ninguno de nosotros, cuando ya sea prediquemos el evangelio casa por casa, o en un estudio bíblico, o en una predicación, siempre tenemos que llegar con la conciencia, no somos vendedores, somos predicadores. Y como predicadores tiene que tener una fuerza nuestro mensaje. La gente no está en posición de negociar. La gente solamente está en posición de rendirse. Cada una de nuestras predicaciones debe de llevar un sentido de tomar decisiones. No estamos nada más informándoles acerca de Génesis, no estamos nada más informándoles acerca de Lucas. Tendría que estar yo mostrándoles que algo tienen que hacer con el pasaje que estamos leyendo. Algo tienen que decidir. A veces es cambiar, a veces es arrepentirse de algo, a veces es creer en el evangelio, pero algo tienen que decidir. Así que cuando pasan al frente, Carlos, hermano Salomón, que están aquí presentes, es recordar, pasan al frente y no pasan para informar, pasan para dar un mensaje. Dios quiere que la gente haga algo con la palabra que ustedes están presentando. Y lo hacen delante de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 17. Le toca al hermano Abimael. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado,
habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Muy bien, empieza diciéndonos en este pequeño pasaje de Romanos que antes éramos esclavos del pecado, ahora han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pablo les presentó, más bien aquí, los que predicaron el evangelio en Roma, porque no fue Pablo, los que predicaron el evangelio en Roma presentaron argumentos tan fuertes que ellos terminaron obedeciendo a las razones. No estamos tratando de volver el evangelio como algo que diríamos lleno de razones lógicas. Hay algunos de ciertos grupos, no sé si bautista o no, pero que usan mucho la lógica y la razón como base para tomar decisiones. No, tampoco usamos el exceso de sentimentalismo, pero sí es importante presentar argumentos. Ustedes tienen que, en el caso, ustedes tienen que madurar en el Señor porque esto. Ustedes tienen que, me acuerdo déjenme ver, si no lo cito mal, ustedes tienen que entregarse al Señor porque Él nos hizo renacer por una esperanza viva mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar. En segundo lugar, tienen que hacer esto porque tienen una herencia incorruptible. Está dando mandatos. En tercer lugar, tienen que hacer esto por esto. Darles razones. La argumentación la van a tomar, en la predicación, es lo que tomará en cuenta a la hora de ir a tocar el corazón de pecadores para el arrepentimiento. Tenemos que mostrarles con las escrituras qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que decidir? Tenemos que hacerlo con fuerza. Por eso, también bueno, creo que no está aquí, pero es importante, para los que me ven en el video más adelante, hacer autocríticos. Nos paramos al púlpito y pensar, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo expresamos el mensaje? ¿Como una charla? ¿Como una clase? ¿O como una predicación que presenta argumentos con la intención de que la otra persona sea convencida de que tiene que tomar una decisión? No basta con que el contenido sea bíblico, es muy importante. La predicación bíblica posee su propio formato que deriva de nuestra vocación de heraldos y embajadores. ¿Qué quiere decir esto? Un predicador en la palabra de Dios se define como estas dos cosas, como un heraldo o como un embajador. ¿Qué hacían los heraldos? Proclamaban, daban avisos, alertas. Daban avisos, proclamaban, se paraban en la plaza y el rey dice que cada uno de ustedes tiene que salir a empadronarse en la ciudad de donde son sus antepasados. Así lo hacían. Un embajador, piensen en un embajador de un país que está a punto de invadir al otro. Les ponía como ejemplo, piensen en, no sé, las Islas Salomón. Son unas islas chiquitas, el hermano Salomón. Las Islas Salomón, ahorita hay problemas en esas islas. Que incendiaron negocios de gente china. Y el gobierno chino ha lanzado una seria advertencia al gobierno de las Islas Salomón de que si no repone los daños, va a haber un problema. Pero imagínense que llega ese embajador. Buenas tardes. Quería ver si había la posibilidad, no, si no hay posibilidad, pues ni modo, pero quería ver si había la posibilidad de que nos repararan los daños. Entiendo que si no lo hacen, pues está bien. ¿Qué van a obtener como respuesta? Nada. Pero si llega el embajador chino y les dice, tienen 5 horas para reponer todos los daños o el ejército de la República Popular China invadirá la isla.
y es el ejército de la República Popular China. Entonces, hay una gran diferencia entre cómo presentamos las cosas. Si yo voy como embajador, ¿Dios está enemistado con el pecador? Sí. Sí, y le da una muy seria advertencia. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nosotros vamos como sus embajadores y le hacemos a la gente una advertencia. Si no se arrepienten, van a perecer. Si no se arrepienten, Cristo murió por sus pecados. Si no se arrepienten, van a ser condenados. Ahora piénsenlo si yo llego con ese mensaje en forma de charla o en forma de una clase. No va a producir el mismo efecto a que si voy y les advierto. A los hermanos en la iglesia que ya son salvos, necesitan tomar decisiones para crecer en su vida como creyentes. Y no puedo llegar a ellos con un mensaje suave. Necesito llegar con fuerza. Con amor, pero con fuerza. Necesitamos llegar con contenido bíblico, pero ahora vamos a necesitar darle fuerza. Que la persona entienda, necesita rendirse a Dios. Porque si no se rinde, si no es salvo, si no se rinde, va a ir al infierno. Y si ya es salvo y no se entrega completamente al Señor, las consecuencias son muy serias porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Necesitamos llegar con fuerza. Entonces, en este sentido, cuando ya llegamos a ese punto, y creo que va a ser casi el último que vamos a ver ahorita, prediquen con autoridad. Eso es lo primero que hay que hacer. Prediquen con autoridad. Decían en Cristo, igual, pues nadie ha visto con esta autoridad que yo predicaba. De hecho, es la cita que viene, Mateo 7:29. Sí, Carlos. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Algunos van a oír y alguna vez que a Carlos Spurgeon se le llamaba como el príncipe de los predicadores, pero en realidad el verdadero príncipe de los predicadores es nuestro Señor Jesucristo. Es el único que realmente ha predicado con autoridad. Era un aspecto muy señalado en su época, porque los fariseos y los escribas y los predicadores de la época en que vivió nuestro Señor Jesucristo, predicaban citando, como dice fulanito, como dice perenganito. Nosotros venimos, es cierto, vamos a venir citando, como dice nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios. Por eso les digo que es muy importante leer la Biblia, predicar Biblia. ¿Por qué? Porque vamos a decir eso. Nuestra autoridad no está en lo que yo pienso que la Biblia dice, sino lo que la Biblia dice en sí. O sea, cuando leemos la palabra de Dios, la estudiamos, la conectamos con el Evangelio y la presentamos, vamos con una autoridad que no es nuestra, pero podemos hablar con autoridad. Como les digo, he encontrado así predicadores, a lo largo de mi vida, predicadores que usan la Biblia como trampolín y se arropan autoridad que no tienen. Porque la autoridad exclusiva es de nuestro Dios a través de su palabra. Pero cuando hacemos bien nuestro trabajo, vamos con esa autoridad. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Hermano Salomón. Sí, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bien.
dentro de la palabra de Dios, ¿quién es el único que tiene la autoridad en sí mismo de darle la interpretación correcta a la Biblia? ¿Quién es la única persona que ha tenido esa autoridad? ¿Cristo? Cristo. Cristo. Cristo es la única persona que tiene esa autoridad. Nosotros no tenemos esa autoridad. Nosotros agarramos la palabra de Dios y la interpretamos en el conjunto de las Escrituras. No tenemos el derecho de agarrar un versículo, sacarlo del contexto y darle una interpretación diferente. Ese no es nuestro derecho. No tenemos el derecho de agarrar un pasaje y centrarnos en algo que es irrelevante en el pasaje, y darle una interpretación o una relevancia a algo que a mí me encanta de algún pasaje. No tenemos ese derecho. El único que tiene derecho de hacerlo era Cristo. Es Cristo. Nosotros llegamos a las Escrituras y agarramos los textos en su contexto, porque esa es la autoridad. Cuando ustedes se lleguen a parar ante el púlpito, después de hacer bien ese trabajo de leer bien la palabra de Dios e interpretarla correctamente, van a notar una diferencia en su predicación. Llegan ahí con la conciencia de no es mi autoridad. No se trata de agradarles yo. Se trata de que les voy a presentar el pasaje tal y como está. Y si ellos no responden al mensaje, no es contra mí, es contra el pasaje. Van a notar ahí la importancia, especialmente para aquellos que luego dicen, pero es que él con qué autoridad me habla. Está chavo, o no es, a lo mejor por ahí no estudiando un superinstituto. Bueno, cuando uno voy con la autoridad de la Biblia, ya no se va a tratar de mi persona, se va a tratar de las Escrituras. Y podemos pararnos al frente y predicar con autoridad. Tito 2:15, con esta cita terminamos. Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Bien, noten este pasaje, está bonito. ¿Ya lo notaron? Este pasaje nos dice, ya lo volví a perder. Ajá. Dice, esto habla y exhorta y reprende ¿con qué? Con todo. Con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Cuando uno presenta el Evangelio y la palabra de Dios en su contexto y citando las Escrituras y cuidando de interpretar, de presentar lo que la Biblia misma se interpreta, esa es nuestra autoridad. Podemos pararnos frente a todos y hablar con autoridad. Generalmente cuando una persona da una interpretación, agarra un texto, lo saca y hace con él lo que quiere, hay gente que puede decir, está mal, no le voy a hacer caso. ¿Quién es él para decirlo? Y tienen razón. Y tienen razón en rechazar ese mensaje. Y tienen razón de no pasar al frente. Cuando me acuerdo, había un predicador que daba el texto, dio un texto, no volvió a hablar del texto, jamás. Nos contó la historia de su perrito que tenía la palabra Cristo en la pancita, nos contó de su tatuaje que tenía acá, y hablaba acerca de predicar el Evangelio, pero no hablaba de la palabra de Dios. Es cierto, mucha gente pasó al frente, había algunos que nos quedamos ahí porque pues dije, pues, el perrito, y todavía se atrevía a decir, si usted no está pasando al frente, debería de pensar en su salvación. Bueno, ahí vamos a notar más adelante que no habló con autoridad, habló con autoritarismo, que es diferente. Cuando yo agarro la Biblia, la uso para mis fines y obligo a las personas a tomar decisiones. Entonces, nosotros tenemos que llegar a la Biblia y enseñarla con autoridad.
Dice ahí, sabiendo que, dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Cuando uno habla, cuando uno viene viendo Tito, uno va, si ustedes llegan a leer Tito, se van a encontrar con que tiene temas que no los trataríamos abiertamente aquí. Que en el siglo XXI sería así como que exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Dice ahí el versículo 6. No defrauden. Por ahí también ahí viene. Estas cosas exhorta y reprende con toda autoridad. Entonces, con esto terminamos. Recuerden, predicar no es lo mismo que dar clase, no es lo mismo que enseñar. Y la primera cosa que tiene que hacerse es hablar con autoridad. Esa es una de las formas en que vamos a notar que nos tenemos que presentar. Vamos a orar. Señor y Dios, agradecemos en esta noche por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos das en este día. Ruego, Señor, tú sigas hablando a nuestros corazones. Nosotros que predicamos, ya sea en un estudio bíblico o desde el púlpito, ayúdanos a ir a tu palabra, a estudiarla bien para poder presentarnos al frente y hablar con autoridad. Hablar con la autoridad no nuestra, sino la de tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hasta luego.